Saludos, apreciados hermanos y hermanas. Hoy los invito a un mensaje de reflexiones bíblicas. El mensaje para hoy día es la parábola del sembrador y la encontramos en Mateo 13 del 1 al 9. Primeramente pedirle este tiempo a nuestro Padre bendito que nos dé su dirección, su Santo Espíritu de sabiduría, nos ponga palabra en la boca para poder llegar al prójimo. Y siempre lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito, apreciados hermanos y hermanas, con un papel y pluma para anotar todos los mensajes bíblicos, para que no solamente se queden para nosotros, sino para poderlos transmitir al prójimo. Hoy vamos a ver las 4 categorías de aquellos que escuchan la palabra de Dios. La semilla que cayó en diferentes tipos de terreno. Esta parábola la encontramos en Mateo 13 del 1 al 8, Marcos 4 del 1 al 9 y Lucas 8 del 4 al 8. La palabra del Señor dice así, Mateo 13, 1. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Vaya, esta preciosa parábola que nuestro amado Señor Jesucristo nos dejó, aquí vemos que esta semilla cae en estos 4 tipos de terreno. Dice, parte de la semilla que cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo relata la parábola, una verdad espiritual. Podríamos decir aquí que, para empezar, el discernimiento para poder transmitir lo espiritual no tiene nada que ver con una persona que de alguna manera, con el respeto, podrá tener mucha intelectualidad, mucha capacidad de conocimientos, de títulos, con muchas verdaderamente PhD, pero lo espiritual no lo podría discernir. Precisamente esta parábola nos da un entendimiento para que lo podamos analizar, que esto viene de la parte espiritual, de los que reciben la palabra del Señor, de los que nos atrevemos cada día a escudriñar un poco las Escrituras, de que queremos llevar un mensaje, y que este mensaje cada día, a medida que uno va escudriñando la palabra, le da por llegar más allá y escudriñarla más, y el Espíritu Santo la va discerniendo. Entonces todos podemos hacerlo, pero tenemos que rendirnos, tenemos que ponernos a cuenta para que nuestro Padre bendito nos permita poder tener ese discernimiento espiritual. Lo que viene de parte de Dios, solo el Espíritu lo puede revelar, no con sabiduría humana, sino lo espiritual. Yo los voy a llevar, apreciados hermanos, a 1 Corintios 2, del 10 al 14, para empezar a explicar esta parábola del sembrador. Los invito a leer este mensaje del apóstol Pablo.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como podemos ver, apreciados hermanos, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ya saben que el que recibe el espíritu del mundo, ese puede estar equivocado porque ese es el enemigo. Pero lo que recibe de lo alto, lo espiritual, eso es verdaderamente lo agradable ante los ojos de Dios, lo que nos va a llevar para ganar la herencia celestial. Dice que no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea que lo espiritual jamás se podrá recibir con sabiduría humana. Podrá venir la persona muy titulada, mucho con PhD y muchas cosas más, pero aquí no. Entonces, este mensaje, esta parábola de estos 4 terrenos, aquí vamos a ver que 3 caen en terrenos bastante equivocados. Pero la semilla que cae en buena tierra, esa es la que verdaderamente va a llevar fruto. Dice que porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El apóstol Pablo nos lo deja bien claro, que lo espiritual discierne lo espiritual, o sea que el Espíritu de Dios que está en nosotros, ese es el que discierne y nos va llevando a querer conocer más de la palabra del Señor. Y esa nos va a guiar por el camino recto de la verdad. Ese es el que nos va a ir discerniendo y nos va abriendo el camino a medida que vayamos creciendo. Podemos venir de muchos lugares, podemos haber estado equivocados mucho tiempo, pero hay un momento que cuando nuestro Padre nos llama, ese es el momento que tenemos que aprovechar para poder ir discerniendo lo oculto, lo que está escondido, lo que antes nos tenía cegado por el espíritu malo que lo habíamos encontrado aquí en la parte terrenal. Esa nos lleva al camino equivocado. Pero Pablo nos deja aquí un mensaje verdaderamente que para todos nos va a ayudar a que cada día escudriñemos más la palabra, iremos encontrando lo que estaba oculto, lo que estaba cegado para nosotros. Ahora, por medio de esta palabra, preciosa palabra que nos dejó nuestro Padre bendito, ir conociendo más. Y eso es lo que nos va a ayudar. De alguna manera, tenemos que anhelarla cada día para ir discerniendo lo espiritual. Amén, hermanos. El apóstol Pablo está diciendo aquí que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque Dios nos las ha manifestado por medio del Espíritu. Hay ciertas cosas que solo el Espíritu de Dios nos puede revelar. Apreciados hermanos, qué bonito mensaje que nos deja aquí el apóstol Pablo, para que todos tengamos ese entendimiento, escudriñando la palabra, arrepintiéndonos. Allí se nos va a venir la parte espiritual. Anteriormente, por más títulos, por más PhD que tengamos, si no nos rendimos y no nos ponemos a cuenta, jamás podremos discernir la parte espiritual. Y esto es para todos, hermanos. Aquí nuestro Padre bendito, todos podemos alcanzarlo, siempre y cuando que demos un alto. Si antes estábamos equivocados, pues ahora doblar rodillas y empezar
a entender la parte espiritual. Ahora veamos que en esta parábola la semilla sembrada es la palabra de Dios. Esto es tan importante para todos, apreciados hermanos. La semilla sembrada es la palabra de Dios. El sembrador es nuestro Señor Jesucristo. Despejando la parábola para ir entendiéndola un poco, apreciados hermanos. También podemos ver aquí sus apóstoles, sus mensajeros. Toda persona que anuncia el Evangelio. Estos también venimos a ser sembradores. Los verdaderos cristianos representan el trigo. La tierra representa la condición del corazón humano. Ya sabemos que cuando nuestro amado Señor Jesucristo explicaba que salió el sembrador y que la semilla caía en diferentes tipos de terreno. Solo después de terminada este precioso mensaje, esta parábola, podemos ver qué tipo de terreno somos nosotros, solitos, sin verdaderamente ver muchas cosas, sino que podemos hacernos un examen de conciencia, a ver qué tipo de terreno pudo haber caído la semilla que cuando alguien nos trajo la palabra. Los 3 primeros terrenos son muy equivocados, apreciados hermanos. El cuarto terreno, esa es la que produce al 100, al 60 y al 30 por 1. Ahora veamos, la siembra de la semilla será exitosa, echará raíces y producirá mucho fruto, siempre y cuando que caiga en buena tierra. Las 3 primeras tierras donde cayó esa semilla, bastante equivocada. La cuarta es verdaderamente esa tierra que llegó esa semilla y produjo muchísimo, hasta que se vino un árbol y tuvo muchísimas hojas y se esparció tanto que ahí sí que produjo al 100 por 1. Para todo aquel que desea abrir su corazón, tenemos que analizar que Mateo 13:12 nos está explicando aquí, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Imagínense, apreciados hermanos, dice que a todo aquel que tiene se le dará más, pero aún lo que al poco le llegó, lo poco que se le ha permitido saber, se le será quitado. Porque recuerden que el enemigo es el que la quita. Entonces, tenemos que, cuando ya vayamos aprendiendo un poco, tenemos que más escudriñar la palabra para irla entendiendo, y solito el Espíritu Santo nos las va a ir revelándola. Y qué privilegiado para todo aquel que escudriñemos la palabra y que cada día el Señor nos va a ir dirigiendo, nos va a sacar una venda de nuestras vistas, siempre y cuando que nos pongamos a cuenta y cada día ir mejorando, apreciados hermanos y hermanas. En los tiempos antiguos Jesús anima que esta parábola alienta a los discípulos en su proclamación del Evangelio. En los tiempos de hoy que proclamamos el Evangelio, también somos sembradores. Y qué mejor, aquí lo voy a compartir un mensaje en 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien trae la palabra, también tenemos que analizar mucho, porque dicen en la antigüedad salieron muchos profetas, falsos profetas, muchos maestros, falsos maestros, muchos predicadores, falsos predicadores. Seguro, apreciados hermanos, que en los tiempos de hoy también lo hay. Imagínense el apóstol 2 de Pedro 2, del 1 al 3, dice, falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aquí principalmente la semilla que cae en los 4 terrenos, el sembrador, la semilla y los terrenos. O sea que antes de todo aquello, en este mensaje de segunda de Pedro 2 del 1 al 3, tener mucho cuidado. Antes que esta semilla que caiga en todo tipo de terreno, es porque de alguna manera a veces vienen personas que no te llevan verdaderamente un mensaje. Que muchos profetas dicen que salieron antes y que también lo están en los tiempos de hoy. Y muchos maestros, por lo cual a veces la semilla que cae, hay que ver de dónde viene también, apreciados hermanos. Por eso es que tenemos que escudriñar bien la palabra, para que cuando nos lleven un mensaje, tiene que ser corroborado verdaderamente por medio de la palabra que nos dejó nuestro Padre Celestial. Tener ese discernimiento de espíritu para poder saber si eso viene de parte del Señor o no, si es que verdaderamente nos han llevado un buen mensaje. Tenemos que ser muy precavidos a aquello. Dice, veamos la primera semilla, la que fue sembrado junto al camino. Aquí nuestro amado Señor Jesucristo nos las reveló y nos las dejó en sus sagradas escrituras, nos las dejó por medio del apóstol Mateo. Mateo 13, 19, justo en este mensaje nos dejó revelado qué significa la semilla que cayó junto al camino. Vamos a ver qué tipo de persona es esa semilla que cayó junto al camino. Analicemos, apreciados hermanos, si es que esa nos cae a nosotros. Dice, es cuando se le predica a alguien, oye la palabra, pero no le entiende. Entonces viene el malo y arrebata lo que fue predicado en su corazón. Hay que ver, hermanos, si es que entendemos cuando nos predican. Esa es una señal que podemos analizar. Tendríamos que ver si verdaderamente captamos ese mensaje. Recordemos que aquí nuestro amado Señor Jesucristo, aquí no es ni el mejor teólogo que ha venido a despejar esta parábola. Ya nos la reveló nuestro amado Señor Jesucristo y la dejó escrita para que la escribiera el apóstol Mateo. Dice, es cuando se le predica a alguien, oye la palabra pero no le entiende. Ahí tenemos que analizar, apreciados hermanos, si es que cuando se nos predica tenemos el entendimiento y que el Espíritu enseguida capte ese mensaje y se entiende, entonces ya va cayendo en un buen terreno. Pero si no se entiende, tenemos que analizar mucho ahí, apreciados hermanos. Ahí tenemos que empezar a escudriñar la palabra, que esa es la que nos va a ayudar y que esa nos vamos a alimentar espiritualmente. Oyentes insignificantes, descuidados, son una presa fácil para Satanás. Esta semilla que cayó junto al camino, esas son presas muy fáciles para el enemigo. Recordemos que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Ahí es cuando se dice que la palabra cayó en una tierra, pero de pronto cayó junto al camino, vinieron las aves del campo y enseguida arrebataron. Ese es el enemigo que arrebató esa palabra que llegó, esa palabra, ese mensaje que le llegó a ese hermano o a esa hermana, o a ese varón o a esa mujer. Entonces, allí tenemos ese mensaje que nos dejó nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, es cuando se le predica a alguien, oye la palabra pero no le entiende. Entonces viene el malo y arrebata lo que fue predicado en su corazón. Entonces vendría a ser oyentes insignificantes, descuidados. Estos serían una presa muy fácil para el enemigo. En otras palabras, estas son las personas que escuchan la palabra, pero
pero la misma no hallan lugar en su corazón. O sea que se escuchó, pero el corazón lo tenía endurecido. Significa que ahí hay que trabajar mucho, apreciados hermanos. Le voy a compartir en 1 de Pedro 5:8. Anoten, apreciados hermanos, estos preciosos mensajes que nos ayudan mucho. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Imagínense, nos llega un mensaje y a veces el maligno, lo poco que nos ha llegado, nos los arrebata. Entonces, por lo cual estamos de lo mismo que cuando nos predicaron. Y esa semilla, recuerden que es la que cayó en el camino. Vinieron las aves y se las comieron, dice. Entonces, esa es la primera semilla que cayó junto al camino. Yo les transmito, apreciados hermanos, que no seamos como la primera semilla que cayó junto al camino. Entonces, no tenemos que ser así. A trabajar mucho, a discernirla, a escudriñarla la palabra para poder alcanzar la parte espiritual. Esa semilla que cayó junto al camino, dice que las aves del campo enseguida la comieron. Significa que el maligno, Satanás, lo poco que llegó a él o a ella, entonces el enemigo la quitó. Y ya como tenía cerrado su corazón, no la abrió, entonces no se quedó en la mente. Lo espiritual no llegó a lo espiritual, sino que se quedó nomás allí. Tenemos que ser muy prudentes, apreciados hermanos. Vamos viendo la segunda semilla que cayó en el otro tipo de terreno. Veamos aquí. Mateo 13, 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Imagínense, esta es la que cayó en pedregales. Mucha atención, apreciados hermanos. Pero la respuesta la tenemos a ver qué tipo de personas somos las que... La semilla que cayó en pedregales, vamos viendo si somos también este tipo de semillas nosotros. La que cayó en pedregales, la respuesta está en Mateo 13 del 20 y 21. Recuerde que nuestro amado Señor Jesucristo ya nos reveló esta explicación de esta parábola. La semilla que fue sembrado junto a pedregales son todos los que cuando oyen la palabra, esta se recibe con gozo, momentáneamente. Pero por no tener raíz en sí mismo, vendrá a ser de corta duración, ya que se presentan tribulaciones, persecuciones, por causa de la palabra, luego tropiezan y se olvidan y se apartan de ella. Al día de hoy, ¿cuántos hermanos y hermanas escuchamos? Dicen, no, es que me aparté. No tenemos que hacer ni decir esa palabra porque el enemigo enseguida la escucha. Y lo poco que se ha sembrado, lo poco que cayó en esa tierra en pedregales, el enemigo la va a arrebatar. Y no tenemos que permitir eso, hermanos. ¿Cuántos de hoy en día podemos decir que, oh, me aparté, es que tengo 2 años que me aparté del Señor? Cuidado, no, hermano. Después vamos a hacer como la semilla que cayó en pedregales. Y no permitamos eso. Recuerde que nuestro amado Señor Jesucristo despejó con palabras de Él mismo que discernió esta parábola. Mateo 13, 20 y 21. Vayan anotando, apreciados hermanos. La semilla que fue sembrado junto a pedregales son los que cuando oyen la palabra, esta la reciben con gozo. ¿Cuántos de nosotros a veces recibimos con buen gozo? Vamos a la casa, regresamos, hoy hemos recibido un buen mensaje. Pero ¿qué dice? Por muy poco tiempo se recibe esto. Y luego de allí, ¿qué sucede? Que ya se olvida, se fue, lo poco que se recibió es porque el enemigo, dice nuestro amado Señor Jesucristo, que esta semilla cayó en pedregales. Nosotros no tenemos que hacer ni como la de que cayó en el camino en la primera, ni como esta segunda que cayó en pedregales. No tenemos que hacer esa semilla. No tenemos nosotros que ser ese tipo de semilla, apreciados hermanos.
aunque esta no tiene tanta repercusión como la primera. La primera tiene una repercusión tremendamente, porque esta es muy fuerte la primera. La segunda de pronto no tiene tanta repercusión, porque dice que se recibió con buen gozo. Se abrió el corazón momentáneamente, pero de igual se olvidó por los afanes de la vida, por las tribulaciones, por las persecuciones, por causa de la palabra, por los tropiezos, y se olvidan momentáneamente, nomás la escucharon y de ahí luego se olvidaron. Entonces no tenemos que ser como la semilla que cayó en pedregales, apreciados hermanos. La que fue sembrada sobre la roca tan pronto creció, se secó porque no tenía humedad. En ocasiones sobre la roca hay capas delgadas de tierra en donde una semilla puede crecer. En este caso la semilla crece por muy poco tiempo. Pero cuando las circunstancias del tiempo comienzan a manifestarse, sale el sol, la semilla se seca debido a que no tenía agua. Estos son más nobles que los anteriores, puesto que solamente oyen la palabra, sino que además abrieron su corazón. Pero prácticamente es como que una semilla se siembra y no le pusiste agua. O sea que el poner agua significa es regarla. Una planta la sembramos y de pronto tenemos que mirarla, cuidarla. Así mismo es, apreciados hermanos. Tenemos que nosotros siempre estar pendientes. ¿Cómo? De tal manera que en el momento que estamos nosotros teniendo una planta linda, tenemos que constantemente regarla. Así mismo, imagínense que esta semilla que se sembró en pedregales creció, pero como no se regó, se secó. Entonces, no tenemos que ser como la semilla que se sembró en pedregales, la que se esparció en pedregales. No tenemos que ser ella, ese tipo de semilla. Yo les voy a compartir un mensaje en 2 Corintios 4, 3 y 4, donde el apóstol Pablo nos deja un mensaje. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Imagínense, apreciados hermanos, dice que está entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea que el Dios de este siglo, el Dios terrenal, este que arrebata todo lo que se nos siembra en nuestro corazón, este arrebata lo poco que se nos llega, los quiere arrebatar. Pero tenemos que estar fuertes, hermano. Como dice Efesios, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra las huestes celestiales que andan en el aire. Esas andan como león rugiente, no sabiendo a quién devorar, hermano. Y no tenemos que permitir, tenemos que siempre orar constantemente, pedirle al Señor que nos cubra, que nos libre de todo mal. Y cosa que cuando nos prediquen, nos siembren la palabra, esa tengamos el corazón abierto y sea totalmente aceptada y ya se nos quede en nuestra mente y el corazón la reciba. Y de esa manera ya se nos queda en ni por más que nos quieran hacer tropezar, pues entonces ahí estaremos fuertes, hermano, siempre y cuando que estemos al lado de Cristo. Esa roca fuerte, esa sí, al lado de Él, dice que si estamos con Él, podemos llevar mucho fruto, pero si estamos separados de Él, nada podemos hacer. Es como que un ser humano esté sin Dios, sin fe, sin esperanza, nada podrá hacer. Ahí dice que el Dios de este siglo terrenal le ha cegado el entendimiento. Y no tenemos que permitir eso, hermano. Que Cristo Jesús rechace toda cosa mala del enemigo. Que aquí nosotros, a medida que vayamos escudriñando las Escrituras, el Señor nos va a ir revelando mejores cosas. Y todos estamos
al entendimiento para poderla escudriñar y discernir la palabra, siempre y cuando que doblemos rodillas y que pidamos al Señor que nos permita poder llegar más y escudriñarla y conocerlo más al Señor, y así nos podremos ir acercando. Recuerde que todo aquello es para llevar fruto, que cuando el día que estemos en la presencia del gran trono blanco, estemos verdaderamente con fruto, que lleguemos a donde Él con fruto. Y si no llevamos fruto, ¿qué vamos a hacer? ¿Seremos avergonzados? Pues hermanos. Y esto que ningún ser humano, que todos llevemos fruto, que todos alcancemos la gracia de nuestro Padre Celestial. Dice que reciben con gozo de manera que oyen, entienden, reciben. Significa que ellos creyeron por muy poco tiempo. Ese tipo de persona, esa semilla que cayó en ese pedregal, no tenemos que ser nosotros así, sino todo lo contrario, hermano. Tenemos que ser esa semilla que cae en buena tierra. Veamos la tercera, apreciados hermanos. En Mateo 13:7 dice, y parte cayó en espino, y los espinos crecieron y la ahogaron. Tampoco tenemos que ser como esa semilla que cayó en espino, porque dice que parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Esa tercera semilla que cayó en esta parte de tierra, cayó en partes espinosas. Tampoco tenemos que ser así, apreciados hermanos. Vamos a ver lo que nos dice nuestro amado Señor Jesucristo. Él nos despejó esta parábola. Está en Mateo 13:22. La semilla que fue sembrado junto al espino son toda persona que oye la palabra. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y toda codicia de placeres ahogan la palabra que fue sembrado en su corazón. Esta es la que fue sembrado entre espinos. Ay, apreciados hermanos, imagínense que nuestro amado Señor Jesucristo dice que la semilla que fue sembrado junto a espinos son las personas que oyen la palabra. Con qué gusto a veces se escucha la palabra. Pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y toda codicia de placeres ahogan la palabra que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado entre espinos. Imagínense que si por ave motivo esta palabra que fue sembrada o esta semilla que cayó entre espinos es cuando verdaderamente alguien la escuchó con qué atención esta palabra. Esta semilla cayó en ese tipo de terreno, algo entre espinos, pero el calor y salieron y la ahogaron. Entonces, obviamente que ahí llegó. Entonces, ya no quedó más, por lo cual tampoco tenemos que ser como esta tercera, apreciados hermanos. Ni como la primera que cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Ni como la segunda semilla que fue sembrado a pedregales. Tampoco tenemos que ser así. Ni la semilla que fue sembrado junto a espino. Recuerden que estos tres tipos de semilla, estas nos pueden hacer caer y no podemos tener la herencia celestial. Yo les voy a compartir en Santiago 4:7, hay un mensaje aquí del apóstol Pablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Recuerde que la obediencia es el único camino para llegar al Padre. La obediencia. A muchos nos faltará. Hay muchas personas que estarán a cuenta. Pero como dice la palabra del Señor, todos somos pecadores. Pero nunca es tarde, hermano, para venirnos a los pies de Cristo, rendirnos y entregarle nuestras cargas y que Él nos ministre, Él nos dirija.
Imagínense, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. O sea que cuando vengan pruebas, resistimos y el enemigo huirá de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, para que nuestra semilla no sea que sea sembrada junto al camino y las aves se venga el enemigo y se la lleve, y es lo poco que haya sembrado en nuestro corazón y se la llevó el enemigo. No, no tenemos que ser ni como la semilla que fue sembrado junto a pedregales, ni como la semilla que fue sembrado junto a espinos. Ninguno de estos tres tipos de semillas que cayeron en estos tres tipos de terreno, no tenemos que ser como ninguna de ellas. La que fue sembrada en medio de los espinos crecieron con ella y la ahogaron. En este caso la semilla crece junto a otras formas de pensamiento y actitudes que eventualmente la ahogan, no la dejan que crezca. Por lo cual, pues, recuerden que el espino crece de una manera tan rápida y ahogan lo poco que fue sembrado. Por lo cual aquí oyen, entienden, creen que verdaderamente han recibido un buen mensaje, pero si no se quedó, significa que tenemos que tener mucho cuidado, porque allí nos daríamos cuenta en qué tipo de terreno fue sembrada cuando alguien nos trae un mensaje bíblico, o cuando alguien nos trae la palabra, o cuando empezamos a escudriñar la palabra y no se nos queda nada. Significa que tenemos que trabajar mucho, apreciados hermanos. Recuerde que las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida, estas nos pueden engañar. Esas no nos llevan a nada bueno. Esas nos llevan nomás que la semilla sea como las tres que hemos hablado. Pero aquí hay mucho cuidado para que los que llevamos también un mensaje. Hay muchos que llevamos, pero después nos enfriamos. También tenemos una responsabilidad muy grande. Hechos 20, 28, yo les voy a compartir aquí, hermano. Aquí en Hechos dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Recordemos que nuestro amado Señor Jesucristo a todos nos compró por un precio de sangre. Y los que llevamos un mensaje tenemos que estar constantemente llevando un mensaje cada día. Por más pequeño o por un poquillo grande que sea, tenemos que aceptarlo, hermano. Siempre hay tiempo para todo. Que esta semilla que se lleve no sea caído ni por el camino, ni por pedregales, ni por espino. Que la palabra sea bien caída en un terreno verdaderamente que produzca al 100 por 1, al 60 y al 30 por 1. Una semilla puede brotar en diferentes tipos de terrenos, sin embargo, no va a sobrevivir y dar fruto en todo ello. Uno de los terrenos en el cual la semilla, aunque inicialmente brotará, finalmente no sobrevivirá. Es uno de los pedregales, la razón por la cual que la semilla no puede sobrevivir. Ahí es porque las piedras no permiten que las raíces profundicen y se encuentren en humedad. Cuando está totalmente pedregoso, jamás pues crece, viene el sol, ¡pac!, la apagó, por lo cual esta semilla no va a salir adelante. Tuvo muy poco tiempo. Significa que estos no llevarían fruto para nada. Los tres tipos de semillas que cayeron en los tres diferentes terrenos, esta no va a producir absolutamente nada. Pero hermanos, los invito a tener mucho cuidado con esta cuarta. Esta sí es la semilla que cae en buen terreno.
Analicemos las tres primeras y la diferencia a la cuarta. Mateo 13, 8 y 9 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Aquí vemos que nuestro amado Señor Jesucristo nos la despejó en Mateo 13, 23. Aquí yo nos dejó la respuesta, nos la despejó esta parábola. Veamos la semilla que fue sembrado en buena tierra. Estos son los que oyen la palabra y la reciben con gozo y la entienden. Y dan mucho fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Significa que esta última semilla es la persona que entiende, ya que su corazón ha estado abierto al entendimiento espiritual y su fe ha sido confirmada. Apreciados hermanos, solitos nos podemos calificarnos nosotros mismos. Cuando nos han predicado, ¿qué tipo de terreno somos? Si esta semilla fue en las tres primeras o fue en esta cuarta. Yo les quiero compartir en Juan 15, del 1 al 8. Hay un mensaje aquí, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, estar muy atentos. Nuestro amado Señor Jesucristo, por el apóstol Juan, dice que yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre el labrador. La vid verdadera es Cristo Jesús. Y mi Padre es el labrador, es nuestro Dios. Mire lo que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nos dice la palabra de Dios que todo pámpano que no lleve fruto lo quitará. Pero en cambio el que lleve fruto lo limpiará para que lleve aún más fruto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces queremos llevar fruto, pero hay personas que no se dejan? Pero claro, si esa semilla ya cayó, califiquémonos nosotros, apreciados hermanos, ¿en qué tipo de terreno fue? Si fue como uno de el primero, junto al camino; si fue como el segundo, junto a pedregales; si fue como el tercero, junto a espinos o rocas. Esos tres tipos de terrenos son muy engañosos, hermano. Todos debemos tener el corazón dispuesto para cuando nos prediquen la palabra, sea sembrada en buena tierra y de mucho fruto. Hay que tener mucho cuidado, ya que el maligno está atento para arrebatar lo que se intenta sembrar en su espíritu o corazón, ya que el maligno está pendiente de robar todo alimento espiritual, por lo cual la que se siembra en tierra buena, el árbol es conocido por su fruto. Recordemos que un buen árbol, cuando se siembra una planta y va creciendo, ese árbol se florece tanto que se esparce tan grande que pueden anidar muchísimos aves allí. Entonces significa que esa semilla cayó en buena tierra. Este es el verdadero creyente y hallarás el conocimiento de Dios. La palabra de Dios es hablada a varios tipos de gente. Sin embargo, los resultados serán diferentes mientras sea distinta la calidad del corazón de los que escuchan su palabra. Unos la van a rechazar, otros la aceptan. Apreciados hermanos, ya hemos explicado este preciosa parábola de Mateo 13 del 1 al 9. Solo lo único que daría a cada uno que ha escuchado este mensaje es saber qué tipo de terreno la semilla ha sido sembrada y en cuál de ellas nos podemos identificar.
Recordemos que nuestro amado Señor Jesucristo en cada una ya discernió el tipo de persona, cómo nos identificamos cuando caen en los 4 tipos de terreno, pero en las 3 terrenos, como el que cayó en el camino, como que el que cayó en pedregales o como el que cayó en espinos rocosos, esas 3 son del enemigo, por lo cual ahí no debemos estar, pero la que cayó en buena tierra, allí debemos estar todos, apreciados hermanos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que tú nos has permitido poder traer este precioso mensaje, esta preciosa parábola que tú ya la discerniste, apreciado Señor Jesucristo. Tú ya la discerniste, nos la dejaste para todo, para que lo único que tenemos que tener es abierto el corazón, para que la semilla sea bien caída en buena tierra, para que podamos producir a 30, 60 y al 100 por 1. Padre Jehová, que tú nos ayudes a que cuando se lleve esta semilla caiga en buena tierra. Siempre lo vamos a pedir en el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito, que Él nos dirija, que Él nos ayude y que nunca es tarde para venir a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, y que esta semilla caiga en buena tierra. Lo pedimos siempre en el nombre de Cristo Jesús. El Señor nos ayude para cuando sembremos nuestra semilla, caiga en buena tierra. Amén. Amén.